Buenos días, ingeniera. Mi nombre es Alexis Rodríguez, del grupo 2, y hoy vamos a hablar acerca de las proporciones monohídricas, tipos de cruzas en plantas hasta la producción F2 y cruzas de prueba en plantas y animales. Como objetivo general, tenemos lo que es comprender los principios básicos de la herencia genética a través del análisis de cruzamiento monohídrico, utilizando como modelo las leyes de Mendel. Como primero, bueno, la genética es una rama de la biología que estudia la herencia y variación de los rasgos en los organismos, y el objetivo de esta exposición es explicar los conceptos de cruzamientos monohídricos y las leyes de Mendel que rigen en la herencia genética. Como primero tenemos el cruzamiento monohídrico. Se refiere al apareamiento de dos individuos que se diferencian en un solo par de genes como rasgo específico. Este tipo de cruces permite observar cómo se heredan características particulares. Consideramos el color de pelo como rasgo específico. Por este lado tenemos lo que son alelos. Como primero tenemos el alelo dominante. eh, es el alelo que se manifiesta en el fenotipo, es decir, la apariencia visible del organismo. Eh, Como ejemplo, ojos cafés, piel morena, cabello rizado, se representan con letra mayúscula. Por ejemplo, en esta diapositiva tenemos la letra R mayúscula. Sus características, bueno, como primero, oculta el efecto del alelo recesivo en el fenotipo y determina rasgos visibles o dominantes. Por este lado tenemos al alelo recesivo. Para que este alelo se exprese en el fenotipo, el organismo debe tener dos copias de él. Se representa con una letra minúscula. En este caso, en la diapositiva tenemos la R minúscula. Su característica, bueno, su efecto es enmascarado por la presencia de un alelo dominante. Se manifiesta en el genotipo homocigoto con doble, con doble R minúscula. En este lado tenemos varios conceptos. Como primero tenemos al genotipo, que básicamente es el conjunto de genes de un organismo, el cual hereda de sus progenitores. Incluye tanto los alelos dominantes como los recesivos. Por este lado, el fenotipo es la manifestación externa del genotipo. Expresa rasgos observables en un individuo, tanto el color de ojos o la textura del cabello. Y por este lado tenemos tipos de genotipos. Como primero tenemos al genotipo homocigoto. Define a los organismos que tienen dos alelos idénticos para un rasgo específico. Se representa con dos letras mayúsculas o minúsculas. Y por este lado, genotipo heterocigoto. Se refiere a organismos que tienen un alelo dominante y un alelo recesivo. Aunque su apariencia es como la del gen dominante, su genética permite la posibilidad de producir descendencia recesiva. Por este lado tenemos las leyes de Mendel. Como primero, la ley de la uniformidad. Al cruzar dos razas puras, todos los descendientes de la primera generación filial F1 serán fenotípicamente y genotípicamente iguales entre sí. Esta ley establece que los híbridos de la generación son uniformes en su apariencia. Por este lado, la ley de la segregación, que bueno, es la segunda ley de la segunda generación filial F2, obtenida
el cruce de dos individuos de F1, se recupera el fenotipo y el genotipo del individuo recesivo en uno de cada cuatro descendientes. Esto da lugar a una proporción fenotípica de 3 por 1. O sea, tres individuos con rasgos dominantes por cada uno con rasgo recesivo. El cruzamiento en plantas, eh, la genética básicamente es fundamental para entender cómo se heredan los rasgos en los organismos. Gregor Mendel, conocido como el padre de la genética, formuló principios que explican cómo se transmiten los caracteres en de una generación a otra. Y en la ley de la uniformidad, esta ley se basa en la observación de plantas de la primera generación filial F1, cuando se cruzan dos plantas de líneas puras que difieren en un solo carácter. Todos los descendientes de F1 serán uniformes y mostrarán caracteres dominantes. Ejemplo de esto, si cruzamos una planta alta pura con una planta enana pura, todos los descendientes de la generación F1 serán altos. Aunque todos son altos, son heterocigotos, lo que significa que tienen un alelo dominante y un alelo recesivo. La segunda generación, la ley de la segregación. Al cruzar dos híbridos de la primera generación F1, la segunda generación F2 mostrará una proporción específica de fenotipos. Esta ley establece que los alelos se segregan durante la formación de gametos, lo que da lugar a una variedad de combinaciones genéticas en la descendencia. Si cruzamos dos plantas de la generación F1, los resultados de la generación F2 serán el 25% de plantas homocigotas, el 50% de plantas altas heterocigotas y el 25% de plantas enanas serán homocigotas. Esto resulta en una proporción fenotípica de 3 por 1, donde tres plantas muestran el carácter dominante, o sea, son plantas altas, y una planta muestra el carácter recesivo, o sea, plantas enanas. Eh, Básicamente, eh, como detalle de cruzamiento, el genotipo es la composición genética de un organismo. En nuestro ejemplo, los genotipos son el doble A mayúscula, el A mayúscula A minúscula y el doble A minúscula. El fenotipo es la expresión observable de un rasgo, como la altura de la planta, que tanto puede ser enana o como puede ser alta. Dentro de esto, las leyes de Mendel son fundamentales en la genética moderna. Nos permite predecir cómo se heredan los rasgos en las generaciones futuras, lo que es esencial en campos como el nuestro, que vendría a ser la agricultura. También puede ser importante en campos como la biología de la conservación. Básicamente, el cruzamiento en plantas a través de las generaciones F1 y F2 demuestra que los caracteres se heredan y se expresan. La ley de la uniformidad y la ley de la segregación son pilares en la comprensión de la herencia genética. Al analizar cómo se heredan las características,
Bueno, en este ejemplo, las características tanto de pimientos picantes y pimientos dulces a través de un cruce genético, ya sabemos que el elo variante de un gen. En este caso, en este caso, alelo dominante para pimiento picante, alelo recesivo para pimiento dulce, eh, genotipo, composición genética de un organismo y fenotipo, expresión física de un genotipo, lo que se puede observar. La primera generación filial, la F1, su cruzamiento inicial, planta de pimiento picante, el homocigoto dominante y planta de pimiento dulce, homocigoto recesivo. El resultado de este cruce, eh, genotipo de F1, todos los descendientes son eh, heterocigotos. En el fenotipo, todos presentan pimiento picante, ya que el alelo es dominante sobre el recesivo. La segunda generación filial, la F2, al cruzar dos plantas de F1, se puede utilizar el cuadro de lo que vendría a ser el cuadro de Punnett para visualizar los resultados. Y se organiza de la siguiente manera, como vemos en la diapositiva, que tenemos proporciones genotípicas en F2. El primero, el primero, que es un homocigoto dominante. El segundo es un heterocigoto. Y el tercero es un homocigoto recesivo. En las proporciones fenotípicas en F2 tenemos eh, tres pimientos picantes y un pimiento dulce. Y comprobamos la relación fenotípica 3 por 1. Eh, el carácter dominante, el pimiento picante, se manifiesta en 3/4 partes de los descendientes, mientras que el carácter recesivo, el pimiento dulce, aparece en 1/4 parte. Esto demuestra cómo un alelo puede enmascarar la expresión del otro. La herencia de los pimientos picantes y dulces es un ejemplo clásico, se podría decir, de la genética mendeliana. La comprensión de estos principios es fundamental para la agricultura y la mejora de los cultivos. Y por este lado tenemos el cruzamiento en animales. La genética mendeliana se basa en las leyes formuladas por Gregor Mendel, que estudió la herencia de las características tanto en plantas como en animales. La primera ley de Mendel establece que los alelos, variantes de un gen, eh, se segregan durante la formación de gametos. Esto significa que cada progenitor contribuye con un alelo a la descendencia. En el caso de una vaca de raza, de una vaca pura, recesiva, eh,
cruzada con un toro de raza pura dominante. Tenemos los colores. Eh, en la primera generación, el genotipo de las crías serán heterocigotas. Fenotipo, 100% de las crías serán de color negro, ya que el alelo dominante enmascara al recesivo. La segunda ley de Mendel se refiere a la contribución independiente de los alelos de diferentes genes durante la formación de gametos. Consideramos el cruzamiento descendientes de la F1 y básicamente nos da proporciones que el 25% de homocigotos dominantes o de color negro, el 50% de heterocigotos de color negro y el 25% de homocigotos recesivos con color marrón. El cruzamiento de borregos tenemos como primero el color de la lana, el alelo dominante, la lana blanca, y el alelo recesivo, la lana negra. Al cruzar un carnero blanco con una oveja negra o un carnero negro, F1, todos los descendientes serán heterocigotos y tendrán lana blanca. Cruce de F1. Al cruzar dos individuos de F1, las proporciones genotípicas, eh, una, lana blanca, dos, lana blanca, uno, lana negra. Lo que en proporciones fenotípicas, tres borregos con lana blanca y un borrego con lana negra. El resultado en F2 se espera que aproximadamente el 75% de los borregos tengan lana blanca y que el 25% tengan lana negra. Este estudio de los cruzamientos de animales utilizado en las leyes de Mendel permite predecir los genotipos y fenotipos de las generaciones futuras. Este conocimiento es fundamental eh, en la cría selectiva de animales, donde se busca potenciar características deseables, como el color de la lana en borregos, tanto como el color de pelaje en las vacas y otro tipo de cosas. Muchas gracias, esta ha sido mi participación. Espero haya sido de su agrado y tenga lindo día. Muchas gracias.